Ok, entonces acá vamos a tener dos triángulos que cumplan el criterio. Ahora, para semejanza, este criterio es el mismo, lado, lado, lado. Lo único es lo que les decía, los triángulos vamos a tener un triángulo más grande que el otro. Ahora, aquí yo no voy a usar rayitas. ¿Por qué? Porque las rayitas significan que la medida es igual, 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 igual. Entonces, como las medidas no son iguales, porque va a haber un triángulo más grande que el otro, igual les voy a dar dos opciones. Una con números y la otra va a ser entonces, no sé, que lo pinten. Por ejemplo, que ustedes, no sé, aquí amarillo. Entonces yo digo, este lado mide igual que este lado. Entonces voy a pintar, comparten una razón. Cuando yo hago la división, van a compartir una razón, un número que va a ser el mismo que cuando yo divida este lado que está en rojo con este lado que está en rojo. Y entonces el tercer lado también va a compartir esa misma razón. Entonces el lado que está en verde con el lado que está en verde. ¿Ok? Entonces los lados no son iguales, pero cuando yo los divido, sí me van a dar el mismo valor, que va a ser la razón de proporción. Como en el caso anterior, que si yo lo divido, el número, digamos, va a ser la mitad, por ejemplo. Entonces, vean que sabiendo eso, podemos jugar con eso que les acabo de decir. Digamos, yo le pongo valores al triángulo pequeñito. Yo voy a decir, no sé, que mide, este lado mide 2, este lado mide 2, por decir algo, y el lado de abajo mide 3. Ya tengo los valores del triángulo pequeño. ¿Cómo hago para inventar valores para el triángulo grande, pero que me funcione? Que yo diga, si cumplen un criterio de semejanza, si tienen una razón entre los lados. ¿Alguno sabe cómo podría ser eso? ¿A alguno se le ocurre? Digamos, yo tengo unos valores. ¿Cómo puedo hacer para obtener los valores del otro triángulo y que yo sé que de fijo me van a cumplir la razón? Piénsenlo un momento. Ajá. Pero, ¿cómo? Números pares. Mm, tal vez hay ciertos números pares que pueden funcionar. Hay ciertos números que pueden funcionar, digamos. Puede ser que todos den pares o que todos den impares. Pero hay otra forma. Hay una forma en la que yo puedo descubrir los lados del otro triángulo que yo sepa que se cumple una razón. Piénsenla un momentito y ya ven. Bueno, ahí me fuera. Ok, ya volví. ¿A alguno se le ocurrió? ¿Se acuerdan del triángulo que vimos al inicio? Los triángulos. Ajá. A ver, ¿se acuerdan de los triángulos que vimos al inicio? Que habíamos dicho que uno era los números, uno era la mitad del otro, o que si lo veíamos al revés era el doble. Más o menos, no les llega. Tal vez. Ajá. Entonces, por ejemplo, digamos, una forma sencilla es multiplicar por 2 los números que yo tengo ahí. Pero también puedo multiplicarlos por cualquier otro número. Digamos, por ejemplo, si multiplicamos por 2, entonces, ¿cuánto va a medir este lado?
Ajá, vean que es el doble de este número. 2 por 2, 4. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, este mide 4, este otro va a medir 4. ¿Y cuánto va a medir el de abajo? Exactamente. Vean que es multiplicar por 2. Y por eso le decía que de casualidad sí había una forma en la que quedaran pares, porque vean que el 4 y el 6 son pares. Entonces, una forma para poner números es eso. Por ejemplo, yo me invento los de un triángulo y para sacar el otro lo que hago es que multiplico por algún número, digamos. En este caso multiplicamos por 2. Pero también pudimos multiplicar por cualquier otro. Yo pude multiplicarlo por 5. Eso significaría que el otro triángulo es 5 veces más grande que el pequeño. Entonces, esa es una opción. Ahora, vamos con el otro. El otro es lado, ángulo, lado. Entonces, igual, ustedes pueden dibujar dos triángulos que sean semejantes, ¿verdad? Un triángulo más grande que el otro. Vamos a dibujarlos al revés. Vamos a dibujarlo así y voy a dibujarlo así. Con semejanza no me voy a complicar mucho de cambiarles la posición, digamos, porque se ve más bonito si hacemos la comparación así, ¿verdad? Como que este lado que va en verde, digamos, va con este lado, como para que se vea mejor la coincidencia. ¿Ok? Y ahora, este lado en amarillo con este lado en amarillo. Recuerden que son solamente dos lados, porque el criterio solamente habla de dos lados, entonces el tercero no lo voy a marcar. Y el ángulo que voy a marcar es el que está en medio de los dos lados, que es este que está acá, en medio de los dos lados que están pintados. Y nada más, no me interesa marcar ningún otro ángulo. Ahora, vamos a volver a dibujar aquí. Recuerden que esta parte donde yo estoy dibujando otra vez es para que ustedes pongan la explicación con sus palabras. Lo que pasa es que para ponerles el ejemplo de las dos maneras, ¿verdad? Nada más para que quede por ahí. Entonces, vamos a borrar esto del triángulo de arriba. Ahora sí, vamos a poner valores. Entonces, igual, yo podría poner valores del triángulo grande. Y entonces lo que hago es que divido para obtener los valores del triángulo pequeño, ¿verdad? También lo puedo hacer al revés. Pero digamos que no nos vamos a complicar y lo vamos a hacer de chiquitito al grande. Entonces igual, la medida de dos lados, entonces vamos a poner, no sé, como que, no importa este número, es que se ve como chiquitito. Este mide 2 y digamos que este mide 4, este lado. ¿Ok? El ángulo, no sé, le vamos a poner que este ángulo mide, no sé, 40. Y espero que se vea el número más o menos. Bueno, si me van siguiendo lo que yo dije, ustedes con su imaginación dicen, ahí dice 40. Vamos a ponerlo en el otro triángulo de una vez para que se vea mejor. Los ángulos, la medida sí va a ser exactamente la misma. Ese no cambia. En un ángulo, digamos, la abertura del ángulo no va a variar. ¿Okay? Lo que varía es el tamaño del triángulo, pero no las dimensiones por dentro, digámoslo así. Ahora, para obtener los lados del triángulo grande, vamos a hacer una multiplicación también, ¿verdad? Para obtenerlo, pero no sé, tal vez multipliquemos por 6. Vamos a decir que ese triángulo es 6 veces más grande que el otro, solo por variar, ¿verdad? Entonces, 2 por 6 quiere decir que este lado mide 12 y 4 por 6, ¿cuánto da? Ajá. Ok, entonces lo vamos a tener así, 12 y 24. Y ya con solo eso es suficiente, son la medida de dos lados y la medida de un ángulo. Okay. Uy, se me pasó. Ahora, el último criterio, ocupo dos ángulos y un lado. Entonces,
Voy a dibujar triángulos. Vamos a hacer un triángulo rectángulo. Okay. Así me ahorro escribir un ángulo. Aunque igual se puede poner, ¿verdad? El 90 grados se puede poner. Ok. Entonces, igual acá, ángulo, ángulo. Vamos a poner que esto mide, no sé, digamos que este mide 50. Entonces, bueno, aquí ya estoy poniendo números. Este otro mide 50. Esto lo hice al revés. Okay. 50 y 50. Y para marcar el lado, entonces podríamos hacerlo, no sé, solamente con un color. Por ejemplo, este lado con este lado. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí igual, si yo quisiera ponerle números, entonces, por ejemplo, yo podría decir, no sé, este lado, el lado del pequeñito mide 3. Y vamos a hacer que el otro triángulo sea tal vez 3 veces más grande. Entonces, si es 3 veces más grande, se multiplica por 3. Entonces me va a quedar 3 por 3, que este lado mide 9. ¿Ok? Entonces, ya sea que lo marquen con colores, ya sea que lo marquen con números, los ángulos pueden ponerles una rayita, ¿verdad? Aquí yo digo, este ángulo mide exactamente igual que este. ¿Ok? Porque los ángulos sí van a ser iguales, iguales, iguales. ¿Dudas con esto? Okay. Vean que esta es la parte más complicada, pienso yo, de las guías. Entender los criterios de congruencia y semejanza para poder clasificar los triángulos de acuerdo con esos criterios. O sea, donde yo tenga los valores y yo pueda decir cuál criterio utilizo. Creo que esa es la parte más complicada. De ahí lo demás es bastante sencillo. Voy a borrar y voy a pasar a la última parte, que esto era la introducción a un nuevo tema, pero no lo logramos ver. ¿Okay? Voy a hacerlo en otro video.